Imagina que la lengua que hablas desaparece y que tienes que aprender a hablar o a utilizar otra lengua. La comunicación es fundamental en todas las sociedades y la existencia de lenguas indígenas. Tiene un importante papel en la defensa de los derechos humanos y la paz. Y queremos hablarte de su importancia y de la labor que realizamos para preservarlas. Por ejemplo, los inuits, pueblos que habitan en las regiones árticas de América del Norte, tienen casi 50 palabras diferentes para describir la nieve en sus distintos estados. La nieve en sus distritos, describir la nieve en sus distintos estados. Esos distintos estados. La nieve es un elemento muy presente en sus vidas y han aprendido mucho de ella. Ese tipo de conocimientos que refleja en el lenguaje no se puede perder. El lenguaje que utilizamos nos define frente al mundo, forma parte de nuestra historia y de nuestra cultura, y nos ayuda a participar en diferentes aspectos de la sociedad. Los pueblos indígenas, según datos de las Naciones Unidas, forman más de 5.000 grupos diferentes en unos 90 países. Representan más del 5% de la población mundial, pero son una de las poblaciones más pobres. Las lenguas indígenas son importantes por varias razones. Aportan conocimientos únicos y formas de comprender el mundo de manera diferente. Ayudan a fomentar la paz y el desarrollo sostenible. Potencian la protección de los derechos humanos y las libertades de los pueblos indígenas. Supone un impulso de la inclusión social y de la alfabetización. Contribuyen a la diversidad de valores, de culturas y de lenguas. ¿Por qué desaparecen las lenguas indígenas? A pesar de que los casi 7.000 idiomas que existen, la mayoría son hablados por pueblos indígenas. Lo cierto es que están desapareciendo a un ritmo rápido. Según las Naciones Unidas, más del 50% de las lenguas del mundo se habrán extinguido en 2100 y la mayor parte de las lenguas que se extinguirán serán indígenas. Son cifras alarmantes. Estas son las razones por las que desaparecen las lenguas indígenas. Las reubicaciones forzadas. Las reubicaciones forzadas son debidas a conflictos en los países de origen o a desastres naturales que obligan a los pueblos indígenas a huir hacia lugares más seguros. La discriminación. Muchos padres indígenas han sufrido discriminación y esto ha puesto que eduquen a sus hijos e hijas en otras lenguas y no en las lenguas indígenas, de manera que no sufran también discriminación y tengan más oportunidades en el futuro. Esto ha supuesto que las lenguas indígenas que se utilicen solo entre personas ancianas que no pueden comunicarse con sus nietos. La migración por razones económicas supone la desaparición de modos de vida tradicionales y de lenguas diferentes para poder adaptarse al lugar de destino. La presión social para hablar las lenguas dominantes. En algunas ocasiones se entiende que es necesario hablar de esas lenguas dominantes para participar en la sociedad y disfrutar del progreso en la economía. La falta de reconocimiento legal, a pesar de que tal y como veremos más adelante, el reconocimiento de los pueblos indígenas se regula a nivel internacional. Todavía muchos países no lo han impulsado en su legislación, lo que provoca la desaparición de las lenguas indígenas. ¿Qué factores se utilizan para saber si una lengua está en peligro de extinción? En general podemos decir que para determinar si una lengua se encuentra en peligro de extinción se utilizan diversos factores, como si se transmite de una generación a otra, el número de personas que la hablan, el porcentaje de personas que la hablan frente a la población total, la existencia de material, libros, diccionarios, etc., que se pueda utilizar para enseñar la lengua, el reconocimiento por parte de las autoridades de esa lengua como lengua oficial, los documentos que existan en esa lengua, la protección de los derechos de los pueblos indígenas. La regulación de la protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional deriva de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en el año 2007, que en su artículo 3 establece que los pueblos indígenas tienen derecho
a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus historias, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y atribuir nombres a sus comunidades, lugares y personas, así como a mantenerlos. Los estados adoptarán medidas eficaces para asegurar la protección de ese derecho y también para asegurar que los pueblos indígenas puedan entender y hacerse entender que las actuaciones políticas, jurídicas y administrativas proporcionando para ello cuando sea necesario servicios de interpretación o otros medios adecuados. Sin embargo, la realidad es que tal y como hemos visto, las lenguas indígenas siguen desapareciendo y está en nuestra mano de preservarlas. ¿Qué se puede hacer para proteger las lenguas indígenas? Existen numerosos ejemplos de pueblos indígenas que han logrado revitalizar el uso de lenguas indígenas. Por ejemplo, los indígenas de Hawái han logrado que en los colegios públicos se enseñen algunas asignaturas en hawaiano. Sin embargo, es necesaria una labor más intensa para lograr que la riqueza que aportan las lenguas indígenas sobreviva. Algunas de las acciones que se puedan realizar son introducción del uso de las lenguas indígenas en la administración pública que presta servicios en territorios indígenas, difusión de actividades en territorios indígenas o donde se hayan desplazado los indígenas con documentación en lenguas indígenas, creación de centros de estudios de lenguas indígenas en las universidades, edición de publicaciones en lenguas indígenas, enseñanza de las lenguas indígenas en las escuelas. Gracias por su atención.